Bienvenidas, almas que vagáis entre las ondas radiofónicas, a este vuestro programa, Algo que Contar. Al micro, vuestra conductora de historias, Miss Psique Zenobia. Que en Europa se pasa hambre, que en España se pasa hambre, es una incómoda y vergonzante realidad que nos acompaña al menos desde la crisis del 2008. Como en tantos otros aspectos, las instituciones políticas y sociales no están a la altura de las necesidades de la ciudadanía, dejando a vastas capas de la población abandonadas y desatendidas en sus necesidades más básicas. La crueldad en la gestión de esta epidemia ha venido a agravar el problema. El confinamiento, las trabas a la circulación de personas, el cierre de la hostelería, de centros sociales y deportivos, de comercios y de otras empresas está empobreciendo a tantas personas que, aun cuando los medios de comunicación masivos se resisten a dar cobertura a este problema, es difícil esconderlo. Afortunadamente, las respuestas que no están dando las instituciones las están dando los ciudadanos. Y así, durante el confinamiento, en distintos barrios de diferentes ciudades, fueron los vecinos los que se organizaron para resolver los problemas de las gentes del lugar. Entre estas agrupaciones espontáneas de vecinos, una destaca por méritos propios. Somos Tribu de Vallecas, que ha sido reconocida con el Premio Ciudadano Europeo 2020 del Parlamento Europeo. Hoy hemos invitado a Algo que Contar a Isidro Pérez, uno de sus miembros más comprometidos. Bienvenido al programa, Isidro. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Isidro, cuéntanos un poco cómo surgió la idea de crear esta agrupación o de juntaros en Somos Tribu y en qué momento aparece. Pues ya casi va a hacer un año, a raíz del confinamiento de marzo del año pasado, un grupo de jóvenes de aquí del barrio de Vallecas decidió poner en marcha un grupo de WhatsApp para fomentar el apoyo vecinal. La idea era pues dar respuesta a las dificultades y los problemas que iban surgiendo con el tema del confinamiento. En un principio pues recados, pues gente que no podía salir a la calle, gente mayor para ir a la farmacia. A la calle no podíamos salir ninguno. No, en principio, bueno, sí, salgo a comprar. Sí, a comprar, por eso. El tema está basado sobre todo en tema de compras, ¿no? De poder ir a la farmacia, gente que estuviese enferma, que no podía pues, hacerle compras de farmacia, a gente mayor se le empezaron a sacar a los perretes de paseo para que pudiesen salir y no podían salir. Sobre todo, mucho ayuda, sobre todo a gente mayor y a gente enferma. Pero lo curioso, perdona, Isidro, me llama la atención que dices que empezó por un grupo de WhatsApp de gente joven y entonces esa gente mayor, que quizá era la más necesitada, ¿estaba también conectada al WhatsApp o fue a través de hijos, nietos o...? Sí, enseguida se pusieron carteles. La gente, lo que hacíamos era poner carteles en los portales. Se empezó a circular a nivel de carteles y los poníamos en los portales, cada uno en su portal o en tu propia manzana, ¿sabes? Ajá. En sitios así como para que la gente lo leyese. Incluso se llegaron a colgar sábanas en los balcones diciendo si necesitas ayuda llama a este teléfono y cosas de ese tipo. Sí, no, el ingenio enseguida sí, se puso en marcha. De todas maneras, el grupo de WhatsApp se llenó en una noche y hubo que abrir cinco grupos de WhatsApp, uno por cada barrio de Vallecas. ¡Qué barbaridad! Sí, en un día ya se había llenado y entonces sobre la marcha se montaron 5 grupos en 5 barrios diferentes. Luego, ¿cómo evolucionó la cosa? Enseguida fue todo muy rápido porque a la semana, más o menos, yo creo, empezaron a llegar peticiones de ya no solamente que
se estaban atendiendo ese tipo de ayudas, ¿no? En cuanto a compras y cosas de esas y salidas a la calle, pero empezó a llegar peticiones de familias que no tenían comida, que se habían quedado sin comida en que no casa. tenían recursos directamente ni para Sí, comprarlo. sí. Ujú. Y ahí enseguida surgió la respuesta espontánea de la gente de los grupos, de vecinos que personalmente se ofrecían a hacerle la compra a otro vecino, a título personal. Te refieres a que compraban con su dinero para darle a otra familia que no lo tenía, ¿no? Sí, se iba al supermercado, se hacía la cola y le hacía una compra y se la llevaba a al vecino que la había pedido. Ujú. Frente a esa situación, pues algunos de las personas que estábamos en ese grupo de la Asociación de Vecinos, en concreto en nuestro barrio, en Palomeras, coincidimos un par de personas de la Asociación de Vecinos y lo hablamos entre nosotros para evitar suspicacias que se podían dar con el tema ese del trajín de dinero, de compras, Sí, sí. y también porque enseguida empezó gente a ofrecerse, a decir, pues yo también quiero colaborar, pásame tu teléfono y te hago un bizum, y empezó enseguida a darse ese tipo de intercambios, pues ofrecimos nuestra cuenta del banco, de la Asociación de Vecinos de Palomeras, para que canalizase ese tipo de O sea, ingresos. que sí que estaba implicada la Asociación de Vecinos de Palomera, no solo Sí, los vecinos espontáneos. la implicamos nosotros. Nosotros Ajá. estábamos a título personal, yo estaba en ese grupo y alguna amiga más estábamos en ese grupo a título Sí. personal y al darse esa situación, pues vimos la necesidad de que la asociación de vecinos lo que podía aportar como asociación en ese momento era una cuenta bancaria que diese fiabilidad a todos esos movimientos de dinero y que canalizase las ayudas de la gente de hacer un fondo, por así decir, un fondo de ayuda. Y enseguida la pusimos en marcha y empezaron a llegar ingresos. El resto del grupo hacía ingresos. En vez de pagárselo a una persona a título particular que había hecho la compra, centralizábamos las compras en la cuenta de la asociación de vecinos. Ajá. Entonces ya ahí, a partir de ahí empezó a ser, ya cualquier persona podía participar. No hacía falta tener que tú pusieses el dinero, sino que alguien hacía la petición, se ofrecía a un vecino, adelantaba la compra, él no tenía por qué ponerla de su bolsillo, sino lo que sí adelantaba la compra, nos pasaban a la gente de la asociación de vecinos la factura, el ticket de la compra, y entonces le hacíamos una transferencia desde la cuenta. Entonces, vosotros no hicisteis recogida de alimentos directamente, sino No, donativos. no, no, empezamos haciendo Fíjate, ayudas yo a este tipo. pensaba que es que habíais hecho recogida de alimentos. Ese fue el paso siguiente. Ajá, que me estoy adelantando. Sí, la propia situación nos fue poniendo en esa tesitura. En aquel momento, las colas eran de 2 horas para hacer la compra. Entonces, y teníamos un montón de voluntarios, de gente voluntaria, estábamos confinados en casa, pero teníamos cantidad de voluntarios que iban a hacer las compras del grupo para llevárselos a las peticiones que llegaban. Y eso era un esfuerzo enorme. Ese es otro detalle que me llama la atención, porque claro, yo el recuerdo que tengo del confinamiento era como un bloqueo total. No podías ver a nadie, no podías comunicarte con nadie. Bien, tenías el WhatsApp o el Zoom, pero a ver si nos entendemos. Lo que era vecinos o bajarte a hablar a la calle o ponerte de acuerdo para hacer algo fuera de casa era imposible. Entonces veo que vosotros, de todas formas, seguisteis teniendo mucho movimiento. Sí, sí, lo teníamos en el sentido de íbamos a hacer las compras. El voluntario iba a hacer la compra y, bueno, como el confinamiento era en la zona barrial, por así decirlo, siempre se buscaba a alguien que estaba cerca Ujú. de su zona. De hecho, pues todo el grupo funcionaba aquí en el barrio. Iba a un supermercado y se lo llevaba a esa persona. Supongo que la policía os respetaría, ¿no? Nos pondría encima trabas por ir Eso fue, sí, a casa de otras personas. sí, al final éramos conocidos ya, o sea, y de hecho desde la asociación de vecinos hacíamos certificados a los voluntarios que ellos estaban participando en Somos Tribu, Sí. lo firmábamos desde la asociación de vecinos
y para que lo llevasen en esos desplazamientos, porque nos movíamos y eso. Y ya la policía enseguida se enteró de lo que estábamos haciendo y nunca hubo ningún problema. No pusieron ni una sola multa y ya al final solamente soy de Somos Tribu y ya pues, decían, vale, venga, sigue. Vale. Y ya ni certificado ni nada, ya sabían. Muy Sí, bien, sabían. menos En mal. ese momento, además, servicios sociales estaba totalmente colapsado, totalmente cerrado. Servicios sociales dejó de trabajar en sus oficinas, no atendían al teléfono porque estaba teletrabajando. Todos los trabajadores estaban en casa, con lo cual solamente respondían a correos electrónicos con el ritmo que eso puede llevar. Claro, esa era una de las preguntas que tenía prevista para un poco más adelante, pero como ha surgido ya la cuestión, te Sí, la hago. En los artículos de prensa que he leído mencionándoos con el premio que habéis recibido y demás, bueno, pues hablaban como que los servicios sociales habían estado colapsados y las ONGs, y bueno, gracias a vosotros se habría podido dar apoyo a muchas personas más. Pero claro, yo las noticias que tengo, al menos de la ciudad en la que vivo, es que los servicios sociales no están colapsados, lo que están es cerrados directamente. O sea, yo te aseguro estaban cerrados en ese que momento. aquí, en la ciudad de la Comunidad Valenciana donde yo vivo, y última información hace 2 meses, que yo estuve tratando de ayudar a un amigo a tramitarle algunas ayudas y ni cogen los teléfonos, ni puedes solicitar cita previa por internet. Lo mandé directamente a que fuera al sitio donde habitualmente están y allí solo estaba el conserje y el mismo conserje le dijo, mire, esto es una vergüenza. Aquí tendría que haber alguien, aunque fuera cogiendo el teléfono, y aquí no hay nadie. Luego, por otra persona conocida que es funcionaria del ayuntamiento, lo confirmé. No están. Ujú. O sea, no atienden, no ven a nadie, no hacen nada. Entonces, me parece un poco vergonzoso que la prensa esté mandando el mensaje a la ciudadanía de que los servicios sociales están desbordados y las ONGs, bueno, yo no sé si algunas ONGs funcionan o no, pero los servicios sociales no están desbordados, están cerrados. No puedo Sí. generalizar porque esto va por autonomías y por localidades, entonces no sé en otros lugares, pero te garantizo que aquí están directamente cerrados. Así que menos mal que hay gente como vosotros que bueno, que habéis estado ahí al quite, por decirlo de alguna manera, respondiendo a esas cosas, ¿no? A esas necesidades. Sí, aquí estuvieron cerrados pues 2 o 3 meses, estuvieron cerrados los servicios sociales. Luego al final pues tuvieron que ponerse las pilas un poco por presión y los trabajadores sí que sé y tengo constancia por lo menos aquí que sí que trabajadores comprometidos han hecho su esfuerzo, como no tanto a nivel institucional como más a nivel Ya, a nivel personal de hacer el esfuerzo de eso. Sí que por presión también, porque tuvimos una entrevista con el concejal, se amplió un poco la plantilla a nivel de trabajadores sociales. Tardaron en llegar hasta que lo ponen en marcha, pues eso ya fue casi al medio año, cuando ampliaron la plantilla de trabajadores sociales. Algo han ampliado. Insignificante para toda la demanda y todas las necesidades que ha habido. ¿vosotros lleváis un registro más o menos de la gente a la que habéis atendido? A ver, sí, más o menos. O sea, nosotros ahora mismo en todo Vallecas, pues estaremos atendiendo unas 400, es que unas 400 familias, más A o día de menos, hoy. a día de hoy, sí, pero sí que habremos ayudado a más de 2.000 familias en todo este tiempo. No todo el mundo que en algún momento hemos dado comida se sigue dando comida ahora mismo, porque también pues estamos muy limitados a los recursos que tenemos y a las posibilidades que tenemos para la necesidad que hay. Todavía nos sigue Claro. llegando demanda de gente que no le llega con lo que le puedan dar con sus sueldos o con lo que le pueda estar dando servicios sociales, que a veces es una compra muy básica para todo el mes, que obviamente con eso no vive una familia, y nos sigue llegando demandas, muchas
A veces podemos atenderla y otras muchas veces, desgraciadamente, no. Dices que son unas 2.000 familias, podríamos estar hablando entre 6.000 y 8.000 personas. Sí, más o menos unas 8.000 personas sí que en algún momento hemos ayudado en diferentes medidas y muchas familias están viviendo gracias, comiendo, vamos, habría Sí. que decir, gracias a nosotros. Nosotros, en concreto, en la despensa de Palomeras, tenemos unas 120 familias a las que ayudamos con una compra quincenal, una compra completa. Sí, pero bueno, me habías dicho antes que en una segunda fase sí que habíais empezado a recoger alimentos directamente. ¿Mm? Sí, sí, como te decía, la cosa se fue complicando y ya después de a los 2 meses o así de estar haciendo compras y todo el esfuerzo que eso suponía, decidimos dar un paso y otras de las asociaciones de vecinos que también estaba participando gente, amigos que estaban participando en el grupo, cedieron su local para poder poner en marcha una despensa. Y eso mismo sucedió pues en el resto de las despensas. Los grupos de WhatsApp se fueron transformando en despensas por pura necesidad de poder hacer recogida de donaciones, de poder hacer compras grandes y desde ahí poder organizar las cestas y que en un principio durante el confinamiento poderlas llevar nosotros teníamos como 100 voluntarios moviéndose, llevando cestas a los portales de las familias cuando no se podía hacer desplazamientos, con las autorizaciones esas que te decía, para que pudiesen llevarla, lo llevábamos a los portales y luego ya con citas y demás la gente empezó a venir a la despensa. Ujú. ¿Cuántas despensas hay en Vallecas? Cinco, 5. cinco barrios, cinco, sí, son Entrevías, Palomeras, Doña Carlota, San Diego y Numancia. Son los 5 barrios administrativos. Vallecas es muy grande, como una capital de provincia. Vallecas tiene 250.000 habitantes, por lo menos. Entonces había que organizarse. Las distancias son grandes. Entre las personas que os demandan ayuda, supongo que muchas, si no la mayoría, habrán solicitado el ingreso mínimo vital. ¿Es así? Sí, Oh, sí, de hecho estuvimos haciendo, eso fue una cosa que se pensó que iba a solucionar muchos problemas. Nosotros lo pensamos y mucha gente lo sí, pensó en sí, aquel sí. momento de que podía ser. Y de hecho nosotros organizamos una campaña de ayuda a todas las personas. Montamos una pequeña oficina en el local y con personas que más o menos controlasen el tema para ayudar a las personas que quisiesen a rellenar las instancias, a poderse conectar a Internet para presentarlo y todo eso. Y estuvimos haciendo durante días estuvimos haciendo esa labor también de ayuda a los vecinos. Luego, ¿qué ha pasado? Pues lo que todo el mundo sabe, que ha llegado a muy poca gente. Y luego también lo que ha pasado aquí en Madrid, que es que gente que a lo mejor estaba cobrando el remis y si le daban la renta mínima, le quitaban el remis es la renta mínima de inserción, les quitaban la ayuda de la comunidad, con lo cual ha sido ha llegado a poca gente y de esa manera. Es incompatible con otras ayudas. Sí, sí, pero que en un principio no se presentó así, iba a ser un complemento como para que la gente llegase a una renta mínima para poder vivir, no que te quitasen desvestir un santo para vestir otro. Sí, yo conozco además casos porque se basaban sobre todo en los ingresos del año anterior, aunque podías elegir los ingresos del año en curso, pero alguien a quien le tramité la solicitud, que había estado cobrando la RAE en el año 2019 y justo la había terminado en el 2020, justo cuando empezaba lo del ingreso mínimo vital, y claro, como ya llegaba a los 400 euros, esos al mes, pues ya era como que no le correspondía o le correspondía una cantidad muy ridícula porque esta persona tenía un hijo. Entonces, bueno, conozco también el caso aquí de una amiga que, bueno, que le han concedido 75 euros al mes por motivo similar, cuando ella ahora no trabaja, no tiene ingresos. En general, las ayudas que se están recibiendo de las instituciones son miserables, que no permiten vivir.
está claro, son así. Isidro, hace algunos meses en algunos medios y redes sociales, mayormente de ideología conservadora, se comentó que los periodistas tenían prohibido grabar lo que se dio en llamar las colas del hambre. ¿Vosotros habéis notado algún tipo de intento de ocultamiento o de no querer darle visibilidad al problema por parte de los medios de comunicación o habéis contado con su colaboración? A ver, depende. Solamente nos hicieron una entrevista que sí que salió bastante extensa en La Sexta. Ajá. Y sigue llegando un poco más donde pudimos explicar qué era lo que estaba pasando en Vallecas y por qué estábamos haciendo lo que hacíamos y por qué nació Somos Tribu. El resto de los medios, alguno se puso en contacto con nosotros, pero buscando la carnaza, yo creo, de la cola del hambre, la foto esa llamativa de la foto del hambre. Y bueno, nosotros, como ya te he dicho, somos una red de apoyo vecinal. Las familias que reciben alimentos son parte de la organización. Entonces, en Vallecas no había colas del hambre. Entonces, ahí no se preocuparon mucho porque nosotros todo el reparto lo hacemos con cita o lo llevaban los voluntarios hasta la puerta de las casas. Entonces, en ese sentido, salvo La Sexta, que sí que pudimos hablar más sobre lo que estábamos haciendo. O sea, lo que me quieres decir es que al no haber una imagen impactante o amarillista que sacar en el medio, no se interesaron tampoco en daros cobertura. Eso es, sí. No había carnaza que mostrar, sí. Entonces tampoco les interesaba mucho más de por qué hacíamos lo que hacíamos o por qué estábamos haciendo eso. Sí que os han sacado más a raíz del premio que habéis recibido, el que he mencionado en la introducción. Sí. El premio ha sido muy importante también porque nos ha dado un respaldo y un reconocimiento que después de un año de trabajo, pues la verdad es que nos ha venido bien a nosotros mismos para levantar nuestra propia moral. Claro, se agradece. Se agradece y porque ha sido un año muy duro y porque está habiendo mucho cansancio. Llevamos un año trabajando, las situaciones personales tampoco son fáciles Sí. para cualquier persona y sí que estábamos notando, hemos ido notando ese desgaste, ¿no? Entonces llegó en un momento muy oportuno que sí que nos ha dado ese empuje de ánimo. También hemos querido aprovecharlo para hacerlo extensivo a todas las redes de despensas que se han creado en Madrid, ¿no? No solamente nosotros, bueno, nos lo han dado a nosotros porque hemos sido muy llamativos o porque estábamos ahí, porque nos presentamos nosotros, ¿no? Pero han sido muchas las despensas que se han montado y lo hemos hecho, hemos querido hacerlo extensivo y sí aprovecharlo también para tener presencia. Y sí ahí los medios, muchos sí se han preocupado ya de hacernos entrevistas y de preguntarnos. Ya ha pasado, porque ya se conoce, ya no es el sensacionalismo de eso, sino ya más en profundidad el poder hablar y podernos preguntar, y hemos salido en muchos medios de información creo que una información ya bastante amplia sobre lo que estamos haciendo. ¿Este premio se otorga a nivel de toda la Unión Europea por países o es uno para toda la Unión? Se da uno por país y a nosotros ha sido el premio que han escogido los diputados europeos españoles. Ha sido entre los diputados europeos españoles. Ajá. Que fomente pues esos valores sociales y de solidaridad. O sea que bueno, por lo menos ha sido un espaldarazo para dar visibilidad al problema de un modo más serio, ¿no? Sí, y luego a nivel de aquí del barrio la respuesta ha sido impresionante a nivel también del barrio orgulloso. Vallecas es un barrio orgulloso ya de sí mismo y entonces pues ha sido también un reconocimiento para el barrio y para la lucha que siempre este barrio ha llevado adelante desde que nació, a todos los niveles. Siempre ha sido un barrio superviviente y con gente muy peleona y siempre ahí, en la brecha. Muy bien. Hablando del apoyo mutuo, de la colaboración entre las personas,
Cuando me estaba preparando esta entrevista, recordé lo que pasó con la borrasca Filomena en Madrid, que ante la situación de apuro de mucha gente que se había quedado bloqueada en carreteras por la nieve y el hielo, algunos particulares, los que contaban con vehículos adecuados, se lanzaron a ayudar a otros, a llevarles pues mantas, alimentos, lo que hiciera falta. Entonces eso me ha hecho reflexionar que muchas veces estamos mirando hacia arriba, hacia esas instituciones que tradicionalmente eran las que daban respuesta, y parece ser que lo que está dando respuesta actualmente es la ayuda mutua entre las personas. No sé qué te parece esta reflexión, si estás de acuerdo. Sí, es lo mismo que pasó en nuestro caso con el tema de la alimentación, pero fue así. Aquí en Madrid la gente pues se quedó colapsada en la M40 y tardaron pues toda la noche. Estuvieron muchos ahí, mucha gente se acercó a dar ayudas y eso. Y lo mismo pasó en nuestro caso fue la respuesta inmediata frente a los problemas de alimentación. Y de hecho, el concejal, en un momento determinado que tuvimos una entrevista con él, nos dijo, por favor, si vais a cerrar, no lo hagáis de la noche a la mañana. Porque Avisadnos sabían, con tiempo. era muy consciente de lo que estábamos haciendo y de De que que le estabais resolviendo la papeleta también. a él le resolvimos una papeleta muy gorda, si no hubiese tenido un auténtico problema de hambruna aquí en el barrio. Y se lo hubiese echado encima a él. Obviamente no lo hicimos por él, está claro, lo hicimos por la gente. Nosotros tenemos un eslogan desde el principio, usamos una frase que recogimos de algún lado, que es solo el pueblo salva al pueblo. Que lo usamos en camisetas, lo usamos en pancartas, en las cosas que hacemos, usamos esa frase que nos encaja plenamente con lo que hacemos. Solo el pueblo salva al pueblo. Encaja plenamente. Lo que pasa que a mí este tipo de consignas, que también de alguna manera las he impulsado, porque también estuve participando bastante en el 15M, en la plataforma de afectados por la hipoteca, que surgió un poco también así, como ayuda mutua y apoyo mutuo entre la misma gente que estaba afectada por el problema de no poder pagar su hipoteca. Entonces, por un lado, me encaja mucho porque veo que es la respuesta frente a un sistema que yo siento que se está hundiendo, que las antiguas instituciones ya no funcionan. Pero por otro lado, digo, pero es que son ellos los que tienen los recursos. O sea, son esas instituciones las que siguen acumulando los recursos del pueblo, que no se sabe muy bien a dónde van. Vamos a dejarlo así en epogé. Y por otro lado, el mismo pueblo, o sea, las personas, tenemos que ayudarnos entre nosotras para salvarnos. Que efectivamente eso está muy bien y es la solución que yo veo actualmente. Pero no me parece muy justo ni muy adecuado que esas supuestas instituciones que ya no funcionan, no estructuras sociales, sigan gestionando todos los recursos cuando no dan las respuestas adecuadas. Sí, estoy muy de acuerdo. La única pega que le veo yo a este tipo de soluciones, ¿no? Sí. Es producto de en manos de quién están las instituciones. Claro. De políticos profesionales sin ningún tipo de sensibilidad, donde ellos van a labrarse su profesión, a juntar el mayor dinero posible en el mínimo tiempo y les preocupa muy poco la gente. Y por eso se da esa situación. No tienen ninguna sensibilidad y su interés no está en ayudar a la gente. Esas son las instituciones que tenemos, producto de esta pseudodemocracia que tenemos. Sí. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Esa es la cosa. Porque hay gente que está sufriendo. Sí, claro, hay que dar respuesta y la respuesta, efectivamente, como tú muy bien has dicho, solo el pueblo salva al pueblo. Y yo lo tengo clarísimo. O solo las personas nos ayudamos entre nosotras. Nosotros, obviamente, sabemos porque ha habido mucha discusión aquí en el barrio entre los movimientos vecinales de si debiéramos hacer lo que hacíamos y no hacerlo. Lo que nos impulsó a hacerlo es
la necesidad inmediata de dar de comer a la gente. Claro. Eso obviamente va acompañado de toda la crítica a quien no lo ha estado haciendo. Pero por encima de todo hemos puesto el tratar de solucionar esa situación, y no por eso nos hemos callado con la crítica, obviamente, a las instituciones que no están haciendo el trabajo que tenían que hacer. Isidro, ¿conoces la idea de la renta básica universal? Sí, sí, alguna idea tengo. No es que esté muy informado, pero alguna idea tengo. Sí. ¿Y crees que sería una opción para resolver el problema de la miseria, al menos de la material? Sí, como un modo rápido o inmediato mientras cambia este sistema económico, sí, porque la gente tiene que comer y tiene que tener recursos. Yo no lo veo como un modo de funcionamiento a largo plazo. Yo aspiro a otro tipo de sociedad, a una sociedad donde se reparta la riqueza más equilibradamente. Se reparta la riqueza y también se reparta el trabajo. Creo que todo el mundo tiene que tener el derecho al trabajo, a un trabajo que le permita ganarse la vida. Y por propia autoestima también, de ser capaz de no depender de que alguien te dé tus recursos, sino tú mismo ser capaz de tener esos recursos. Y creo que lo que habría que hacer es repartir el trabajo en ese sentido, que yo sería partidario de, mira, hay, por ejemplo, puestos de trabajo, los tecnológicos, que producen muchísima riqueza. Sí. Con muy poco esfuerzo producen muchísima riqueza. Esa riqueza no se tiene que quedar en esas manos, porque esa riqueza se produce gracias al esfuerzo de mucha gente que hay detrás, de muchas generaciones que ha estado trabajando para que alguien llegue a descubrir eso que ha descubierto en ese momento. Claro, es una de las bases en las que se fundamenta la renta básica universal. Claro, pero en vez de, yo más que repartir eso, lo que haría sería subvencionar puestos de trabajo que requieren mano de obra y que no provocan esa riqueza. De manera que yo siempre he aspirado desde joven a trabajar 4 horas, como mucho. Creo que con 4 horas una persona. Estaría muy bien. Sí, con la riqueza que hay, que se genera ahora mismo en el mundo, Sí. si esa riqueza se repartiese con 4 horas de trabajo, tendríamos que tener lo suficiente para vivir dignamente y cómodamente. Yo sería más partidario, en todo caso, de ese repartir la riqueza, obviamente de no Bueno, acumularlas. yo creo que todo el mundo hace algo con su vida. Yo soy de esa opinión. Que la mayoría de la gente, salvo que estén impedidos o tengan algún tipo de discapacidad, hacen algo con su vida. Bien sea cuidar a su familia, yo que sé, intentar desarrollar alguna faceta artística, porque hay gente, no sé, que le gusta escribir, que le gusta pintar, que hace teatro, que le gusta que sacarlo fuera, y que sin embargo en el mercado laboral no está valorado. O sea, nadie les va a pagar por esa actividad que hacen. Tú ya sabes, también es la antigua discusión sobre el sueldo del ama de casa o del amo de casa, etcétera. Entonces, yo no acabo de coincidir contigo porque creo que hay muchas cosas en la vida que suman al mundo, que suman a los demás, que aportan y no son valoradas en un mercado laboral o son difíciles de cuantificar. Porque ¿cómo cuantificas tú? Y seguro que las conoces. Hay personas muy positivas, muy buena gente, que simplemente a veces se dedican a visitar a sus vecinos, a los que están enfermos, a darles ánimo, que nadie les paga, claro, pero dices, ¿cómo vas a cuantificar eso? ¿Cómo vas a comparar esa actividad con... También conozco, entiendo, pero no todo el mundo tiene esa misma actitud. Yo te digo, a ver, en este barrio hay mucha gente, muchas familias que han estado viviendo del REMI, que viven del REMI. Te puedo decir lo que nos ha pasado a nosotros. Mucha gente se acercó a pedirnos a nosotros ayuda, a pedirnos comida. Sabemos que mucha gente, como nosotros no pedíamos papeles, y hemos dado mucha ayuda a esa gente. Era lo que te contaba antes. En un momento determinado, a partir del verano, nosotros decidimos que lo nuestro tenía que ser una despensa participativa, donde la gente se involucrase. Te aseguro que la mayoría
no sé si todos, pero la mayoría de la gente que cobraba el Remi cuando dijimos aquí la condición es participar, dejaron de participar y dijeron así no me interesa. Incluso nos han llegado a llamar explotadores. Si poníamos la condición de participar en la despensa es que sois unos explotadores. Eso a mí nunca me lo han pedido. Es decir, formamos a la gente a que reciba y que solamente vaya a que él, ¿qué aporta al mundo? No, yo soy un estómago y tengo que recibir, Sí. ¿sabes? Hay mucha gente que ese es el riesgo de ese tipo de cosas. No todo el mundo tiene esa conciencia social donde esa involucración en el mundo, que en esa parte estaría de acuerdo contigo, pero no todo el mundo tiene esa conciencia de dar su aporte a la sociedad, sino simplemente es qué es lo que van a hacer por mí. Y se forma esa gente también que simplemente es el dame de comer. Dame de comer y no aporta absolutamente nada, porque es cuestión de egoísmo también. Supongo que habrá un porcentaje de gente así, qué duda cabe, pero... Y la gente que cobra el Remi, de verdad, yo creo que es flaco favor en el sentido de hacerles dependiente. No tienen ninguna motivación para salir, no tienen habilidades para salir. Al final, o les llevan la comida, o les dan esa parte, o son incapaces también de buscarse la vida y de salir, de formarse, de aprender, de buscarse un trabajo, de tener Isidro, iniciativa. entonces, ¿qué les dirías a la cantidad de jóvenes y no tan jóvenes, con estudios, con carreras, que no hay manera de que encuentren nada a no ser que se dejen explotar? Sí, no, sí, yo te digo que además a corto plazo y como solución de necesidad, que todo el mundo obviamente tendría que tener ese derecho a la alimentación, pero como modo de sociedad, como modelo social, a mí no me parece, creo que todo el mundo tiene que tener la posibilidad y que el trabajo es un bien que hay que repartir entre la gente y que todo el mundo tenga. Yo no entiendo que la gente esté echando horas extras de 12 horas y trabajos de ese tipo y ganando, sí, muchísimo dinero, mientras otra gente no tenga nada. Yo tampoco lo entiendo. Como modelo social no me gusta, como modelo de urgencia, como de todo el mundo tener que cubrir las necesidades mientras aspiramos a otro tipo de sociedad, sí, es necesario para que la gente ponga en marcha, pero en ese sentido es lo que me refiero. Claro, yo creo que ahí todos y todas imaginamos mucho cómo sería. En la práctica, pues no lo sabemos porque nunca se ha instaurado, y las supuestas pruebas que se hacen de estudios sobre cómo funcionaría la gente con una renta básica, o sea, no son muy válidos ya de entrada, porque incluso quienes participan en ese estudio saben que es algo temporal, que te va a durar un año mientras dura el estudio, pero que no es vitalicia. O sea, tendríamos que saber cómo nos comportamos las personas si tuviéramos por lo menos los mínimos vitales resueltos y tuviéramos ese relax para poder dedicarnos a lo que realmente nos gusta o a lo que es vocacional. Aún así, todo coincido contigo en que es un despropósito en un mundo donde hay tantísima gente desempleada que se siga acumulando las horas de trabajo cada vez en menos gente. O sea, es un absurdo, efectivamente. Sí. Así están las cosas. Si has escuchado alguno de los podcasts de Algo que Contar, te habrás dado cuenta de que al final de las entrevistas siempre dejo un apartadito para que nuestro o nuestra invitada pueda comentar lo que le parezca, algo que no haya salido durante la conversación, que no le haya preguntado y de lo que le gustaría hablar. Así que te doy esa posibilidad. ¿Hay algo con lo que te gustaría cerrar el programa? Muchas gracias. Nada, simplemente decir que Somos Tribu no tiene ambición de permanecer como despensa. Ajá. Que lo nuestro es una situación puramente coyuntural, que lo que sí somos es una red de apoyo vecinal, que en este momento estamos con la despensa porque es la necesidad, pero si sigue Somos Tribu será como una red en apoyo de todo tipo,
y ojalá podamos dejar pronto las despensas porque la gente tenga trabajo, porque las instituciones estén dando respuesta a las necesidades de alimentación de los vecinos. Y ojalá más pronto que tarde dejemos nuestra tarea y nos dediquemos pues a la cultura, a, a otro tipo de relaciones humanas, a solucionar otro tipo de problemas que hay muchos. Y ojalá pronto. Y por lo menos de mayor calado, porque es un poco Sí. triste que a estas alturas de historia tengamos que dedicar tanta energía a la mera alimentación, a la mera supervivencia. Pues sí, en las situaciones difíciles siempre sale lo mejor y lo peor de las personas y de los pueblos. Te aseguro que la energía que se ha puesto en marcha en el barrio ha sacado a la luz a gente, vamos, y nos ha puesto en contacto gente de muy Estupenda. diferentes sectores que normalmente no tendríamos, seríamos agua y aceite en el sentido que no Sí, mezclaríamos. contacto. No, no os habríais saludado en un bar. No, nunca. Te aseguro que yo ahora mismo tengo amigos, muchos de 30 años, de 30 y pocos, incluso de menos de 30 años, Sí, 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 que sí. nos ha unido esto y con muchas ganas de seguir haciendo cosas juntos y todo eso que esto ha puesto en marcha también es, pues, en un barrio que siempre sea como este, que se le ha movido la solidaridad y que ha movido ese empujón, es como otro empujón más de la historia de Vallecas, de puesta en marcha de toda esa energía y bueno, pues que se va a aprovechar y quedará como para el futuro, Sí, ¿no? Todo sí, esto. sí. Vallecas sigue siendo Vallecas. Bueno, Isidro, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber respondido a nuestras preguntas Gracias a y ti, Zenobia. habernos destapado esta cruda realidad que desgraciadamente todavía está sucediendo, todavía padecen muchas personas. Un abrazo. Muchas gracias, así que cuídate. Un abrazo. Continuamos con el programa y en esta segunda parte nos acompaña Pedro García. Nuestro amigo Pedro es un gran aficionado a la historia y aunque profesionalmente no se dedica a nada relacionado con esta materia, le hemos pedido que colabore con nosotros desarrollando esta sección sobre historia. Bienvenido, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien hallada, Zenobia. Pues bien, estoy muy bien, muy contento de estar aquí contigo y deseando empezar y tener esta experiencia. Muy novedosa para mí, pero muy estimulante. Muy bien, y desde aquí te agradecemos que te hayas animado. Gracias. Entonces, Pedro, ¿qué nos has preparado para el programa de hoy? Bueno, pues mira, he preparado una historia que tiene que ver con los papas y el sexo. Ya suena llamativo el tema. Pues sí, muy llamativo. Así es. Llamativo sobre todo porque es un aspecto de esta institución que no ha estado precisamente en boca de todos. Es algo que se ha intentado ocultar, pues probablemente por la raíz pecaminosa del asunto, ¿no? Y Pero en fin, seguramente por ser muy contradictorio con su propio mensaje. probablemente sí. Creo recordar que en una conversación previa contigo me habías comentado que habías leído un libro que te había sorprendido. Es un libro que se llama Los papas y el sexo. Es de un señor bastante conocido que se llama Eric Fratini, que es un hombre que, bueno, sale en televisión, es un periodista que ha escrito numerosos libros, alguno anterior había leído de él que también me interesó bastante en un principio sobre temas de alquimia y demás, Ujú. pero este me enganchó de tal manera que no pude dejarlo hasta terminarlo. Y no es un libro precisamente fácil de leer, es un libro que tiene pues un montón de páginas. No sería por morbo, Pedro, que el tema se presta.
se presta y hay morbo para aburrir. Es decir, es un tema enormemente morboso. Bueno, pues entonces cuenta, comparte con nosotros y con los oyentes. Bueno, pues quizás deberíamos de plantear esto desde el punto de vista cronológico, ¿no? Sí, es un buen principio. Bien. En un principio quizá tendríamos que apuntar que la tradición cristiana pues, procede de la tradición judía, en la cual el tema del sexo no estaba estigmatizado o no estaba reglamentado de esta manera tan restrictiva como en el cristianismo. Es decir, los judíos, incluso el clero judío no tenía tantos líos con el tema del sexo como el clero cristiano. De hecho, los rabinos en su momento tenían una costumbre que también me llamó mucho la atención cuando la supe, es que cuando iban a copular con sus mujeres, pues salían al balcón y hacían tocar una especie de cencerro para hacer ver a todo el mundo que iba a practicar esto con su mujer. ¿Eso que era como para dar envidia o algo así? No sé, puede ser, o también un poco para sacarse de barriga, de decir, mira cuántas veces y tal. Creo que más bien tenía una relación con algo así como ahuyentar los demonios. Es decir, un tipo de superstición, algo así. Bueno, para ellos no sería tal superstición, ¿no? Ya, claro, Pero sí, era común. Es decir, pues salía el rabino ahí, tocaba su cencerro y se metía para adentro a cumplir con sus funciones. Y creo que iba por ahí. De todas formas, tampoco tengo este dato muy estudiado, ¿no? Pero en fin. Cuéntanos cuándo más o menos empiezan estas prácticas y hasta qué época más o menos llegan. Aunque al principio los cristianos no tenían este problema, este estigma de la castidad, que yo creo que tantos problemas ha generado y ha forzado tanta hipocresía, ¿no? Entonces, al principio de los tiempos, pues incluso los jerarcas de la iglesia pues se casaban, tenían hijos y demás. Pues esto era más o menos común, ¿no? Pero bueno, esto pues llega un momento en que se va poniendo un poco moralista, quizá en el sentido menos positivo del término, y entonces empiezan a pensar que la castidad es algo muy interesante públicamente, y privadamente pues creo que empiezan a pensar que la no castidad pues empieza a ser muy atractiva, ¿no? Hay uno de los primeros que me llaman la atención, que es Dámaso I, que vivió entre el año 366 y 384, que instauró un castigo que se llamaba primera sangre, que se utilizaba para castigar a las mujeres que podían ser adúlteras o monjas que fuesen descubiertas pues, en actos impuros y demás. El tema de la primera sangre era que se les desnudaba de cintura para abajo, se le ponían así como, así vulgarmente dicho, con el culo en pompa, y se las azotaba hasta que saliera la primera gota de sangre. El tema es que el Papa pues lo puso en marcha, pero le gustaba hacerlo en primera persona. Es decir... O sea, le gustaba dar el castigo, ¿eh? Exactamente, para enseñar a otros prelados cómo se tenía que hacer. En fin, encontraba mucha satisfacción en ejercer el castigo personalmente. El señor tenía tendencias más bien un poquito sádicas. Podemos pensar que sí. Luego tenemos a San Gregorio I. Además santo. Bueno, este es otro, pero sí, aquí lo pone como santo, pues tenía más o menos las mismas aficiones, ¿eh? Pero este también castigaba, impuso algún castigo a las mujeres adúlteras o de vida licenciosa. Sí. Bueno, seguían con esos mismos criterios. O el castigo este de la primera sangre que impuso el Papa Dámaso siguió durante tiempo. Siguió durante tiempo. La Iglesia siempre ha tenido un enorme refinamiento a la hora de ejecutar castigos. Sí. Y el tema del sadismo está muy relacionado con el tema de la Inquisición. Sí.
La Inquisición es algo que habría que hacer algún estudio de carácter psicológico con el tema del sadismo. Y en fin, luego hay otra particularidad de esto, ¿no? Y es que cierto tipo de castigos de carácter sexual o relacionados con los órganos sexuales y demás, se aplicaban sobre todo a las mujeres. Sí, es curioso. Es decir, los órganos sexuales de los hombres era como que se les tenía un cierto respeto, ¿no? Ujú. Entonces, pues por ejemplo, para la sodomía, pues sí se utilizaban algunas herramientas y tal, pero no tenía que ver, pues eso, con los órganos sexuales específicos de los hombres, ¿no? Si era un homosexual y había practicado sodomía, sí se hacían prácticas específicas para castigar a ese hombre en ese sentido, ¿no? Sí, Pero este tema del miembro viril, los testículos y demás, todo esto era como que se respetaba. En cambio, en la mujer no había absolutamente ningún tipo de respeto. No había ningún límite al castigo y ya, demás. Pero en terrible. fin, Pedro, vamos a continuar con nuestros papas. muy bien. Bueno, tenemos aquí a otro santo, San Adriano III. Era adúltero, hijo de cura, asesino y sádico. Hay alguna anécdota de este papa, como una en la cual, celebrando un banquete, una noble dama dejó escapar un pecho fuera de su vestido. El papa ordenó levantar a la mujer, desnudarla delante de los asistentes y azotarla por las calles de Roma por su indecencia y para deleite de todos, incluido el papa. Seguimos en la misma tónica. Algunos enemigos de Adriano afirman que aquella pobre mujer no había querido ceder a invites sexuales del sumo pontífice y que por ello fue castigada. Este señor santo, recordemos, tenía otra afición, la de extraer los ojos a sus enemigos. Se los arrancó a un alto funcionario del Palacio Laterano por criticar la vida del Papa con su concubina. Luego podemos seguir hasta una etapa que es realmente fascinante. Es una etapa que va del 903 al 973. Ujú. Esta etapa es conocida como la época de la pornocracia. Ajá. O sea, el gobierno de la pornografía, ¿o cómo es esto? Sí, o el gobierno de las rameras, o el Mira, gobierno mira, eso suena bien. de una familia de mujeres realmente fascinante. Esto empieza con Teodora la Mayor, que era la esposa de un poderoso cónsul y senador romano, Teofilacto I, y las hijas de ambos, Teodora la joven y una señorita llamada Marozia, Ujú. que es un personaje absolutamente fascinante. Bien, la señorita Marozia, hay que decir que fue hija de papa, amante de papas, desde aproximadamente los 14 años. Madre de papa, tía de papa, abuela de papa y tatarabuela de papa. O sea, que le venía de familia todo y continuó con la tradición. Una crack. Bueno, pues Sí, este señor, el padre de Marozia, pues tenía en sus manos el castillo de Sant'Angelo, que era el que tenía el castillo de Sant'Angelo, pues tenía las llaves del papado, ¿vale? Teodora la Mayor era la mujer de este señor, de este senador romano. sí. Tenía 3 hijas, Teodora la joven, con Teofilacto, que era su marido, Marozia, con el que sería el Papa Juan X, y Sergia, con el Papa Sergio III. Sin duda, a pesar de que las 3 eran muy bellas, ¿no? Pues Marozia era pues la que con los sabios consejos de su madre se convertiría con el paso de los años en la gran ama y señora de la cátedra de San Pedro, ¿no? La niña, aparte de que estaba casada con Alberico I, fue amante del Papa Sergio desde que tenía unos Sí. 13 años, así. Bueno, se casó con 14 años aproximadamente con Alberico, pero ya desde antes era amante del Papa Sergio. Compartiendo amante, es decir, eran amantes del Papa, su madre y ella. Ajá. Sí. Todo quedaba en familia. Y se afirma
que Marozia fue aleccionada en el arte amatorio por su propia madre Teodora, mientras ésta mantenía relaciones sexuales con Sergio III, formando así una especie de menage à trois, madre, hija, papa. Ya la joven Marozia, a pesar de ser jovencita, no buscaba tanto el placer sexual con el papa, sino algo mucho más sibilino, el éxtasis del poder que emanaba del heredero de las llaves de Pedro. En fin, luego llegamos al hijo de Marozia, que fue Juan XI, que probablemente es uno de los papas más pervertidos y más brutales que ha habido en la historia del papado. Bueno, es que tenía de quién aprender, pero cuéntanos. Pues, bueno, es este señor, Juan XI, que era hijo de Marozia, llegó a cometer incesto con ella. Lo cual, bueno, ya sabemos que luego pues el famoso Alejandro VI con su hija Lucrecia pues también tenía más o menos también ese tipo de placeres. Una de las historias que se cuentan es que 3 mujeres nobles de Siena se dirigieron a Roma para presentar sus respetos al Papa. Estamos hablando de Juan XI, el hijo de Marozia. Y cuando se encontraban frente a él, Juan XI ordenó que las 3 mujeres, una madre y 2 hijas, fueran retenidas y trasladadas a sus aposentos. Y una vez allí, desnudadas, allí sufrieron durante 4 días todo tipo de violaciones y vejaciones a manos de su santidad y de sus amigotes cortesanos. Por otra parte, otra historia bastante conocida de este papa es que había organizado un prostíbulo masculino para el que eran reclutados jóvenes nobles de Roma y de otras partes de Italia para entrar a formar parte de él, ¿no? Y para uso y disfrute del papa y de sus amigotes, con los que aquí cuando te vas al bar y te juntas ahí con tu cuadrilla a contar burradas, pues ellos hacían este tipo de cosas. O sea que era bisexual, ¿no? Este señor. Pues sí, probablemente sí. Aunque no está tipificado claramente como uno de los papas homosexuales, de los muchos que hay a lo largo de la historia del papado. Pedro, ¿cuál es el último papa del que tienes noticia o que menciona el libro que haya sido conocido por sus prácticas sexuales? Sin duda el papa más conocido, más famoso, es Alejandro VI, que lo es no solamente por sí, sino también porque sus hijos mantenían más o menos su mismo carácter, ¿no? Lucrecia Borgia y César Borgia. Sí, su mismo tipo de vida. Sí. Gente totalmente carente de escrúpulos, ¿no? Cuando llega al poder Alejandro VI, el cardenal de la Rovere, Giuliano de la Rovere, que es de una familia muy importante y que es el gran opositor a los Borgia, ¿vale? Sí. Cuando, de hecho, durante el reinado de los Borgia, este señor tiene que vivir semioculto en Francia porque, bueno, pues que teme que los excesos de los Borgia pues acaben por perjudicarle muy seriamente. Cuando muere, probablemente envenenado o no se sabe, tanto el Papa Borgia como su hijo, como César Borgia, pues este señor es elegido y es elegido con el nombre de Julio II. Julio II no es de mejores costumbres que... O sea, el que fueran enemigos no significaba que este hombre No. fuera diferente. Esa oposición bueno o malo que encontramos en las películas no lo encontramos para nada en estos mundos de ahí arriba, tan cercanos al cielo, ¿no? O sea que eso, o malo o peor. Julio II, para resumir, te diría que fue un homosexual y un absoluto sanguinario, amigo de la guerra y, en fin, un tipo del que también tendríamos mucho del que hablar. Bueno, Pedro, pues tendrá que ser en otra ocasión porque veo que este interesantísimo tema da mucho de sí. Muy bien. Muchas gracias por tu colaboración, por contarnos historias tan interesantes, tan curiosas, y te esperamos para otro próximo programa en la que espero que nos traigas otras historias de la historia tan graciosas. Bueno. Un abrazo muy fuerte, Pedro. Un abrazo muy fuerte. Adiós, Zenobia. Gracias.